Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Laura Isabela Ortiz Bedoya. Soy de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Pertenezco a Psicología tercer semestre en el curso Procesos Cognitivos Superiores y hoy les voy a hablar de pensamiento, lenguaje, inteligencia y creatividad. Introducción. Esta presentación fue realizada con el fin de evidenciar los conocimientos adquiridos sobre la temática de la inteligencia y creatividad humana, tanto como el pensamiento, lenguaje, sus características y el desarrollo de los varios tipos de inteligencia y pensamiento. El lenguaje, conceptos, propiedades y características. El lenguaje es toda forma de comunicación que emplea el ser humano para expresar sus pensamientos, deseos, sentimientos y anhelos. Características centrales. Primero, es racional porque es producto de la racionalidad. El lenguaje es un conjunto de signos. Estos signos se estructuran o codifican en él. Segundo, es universal debido a que el lenguaje es inherente a la totalidad de habitantes del mundo. Tercero, es innato y aprendido. Innato porque los rudimentos genéticos nacen con nosotros y desde que nacemos ya tenemos la capacidad de comunicarnos, pero al mismo tiempo es aprendido porque nadie nace conociendo los signos de su comunidad lingüística, sino que se aprenden en interrelación con los miembros de la familia en primer lugar y posteriormente los miembros de la comunidad. Teorías del lenguaje. A principios del siglo XX, Saussure, un lingüista de Ginebra, define el lenguaje como una realidad dual. Cuando se dice lenguaje se habla de dos cosas distintas. Segundo, enfoque conductista. Skinner adopta una postura empirista, es decir, que considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. Enfoque innatista de Chomsky. La teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje, según la cual el lenguaje se genera a partir de estructuras innatas. Por eso sus teorías se conocen como gramática generativa. Enfoque cognitivo de Piaget. La posición de Piaget es mentalista como la de Chomsky y también constructivista. Piaget plantea una teoría genética informal del conocimiento. Enfoque pragmático de Brunner. El enfoque de Brunner intenta buscar una tercera vía que tenga en cuenta el constructivismo y que sea reaccionista. Brunner enfatiza el uso y la función a la hora de explicar la adquisición del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. El papel del lenguaje en la interacción humana y la construcción de la cultura. Cabe lugar a dudas que el lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo. Prueba de ello es que cada uno de los idiomas del mundo no basta con saber expresar gramaticalmente y lingüísticamente una determinada oración, sino que debemos tener en cuenta a la hora de expresarlo otros aspectos, tales como el estatus de las personas que intervienen en el proceso de comunicación o el propósito de dichas conversaciones en sí mismas. Los principales elementos del pensamiento humano. Primero, propósito. Se refiere a que hacemos las cosas con una razón. Problema en cuestión. Las preguntas son la manera en que aprendemos sobre el mundo. Conceptos. Los conceptos nos ofrecen un lenguaje común para poder entender las cosas de la misma manera. Información. Cuando queremos tomar una decisión necesitamos información. La información consiste en datos que nos otorgan pistas sobre cosas que nos suceden. Inferencia. Una inferencia es una conclusión a la que se llega al revisar una información. Presunciones. Cuando pensamos debemos asumir que ciertas cosas son verdaderas sin ningún tipo de prueba de que en verdad lo sean. Construimos nuestros pensamientos con las presunciones. Consecuencias. Cuando llegamos a una conclusión o solución necesitamos pensar en lo que podría pasar luego o en lo que lógicamente seguía. Tendencias básicas del pensamiento. Después de largas investigaciones, Piaget concluyó que todas las especies heredan dos tendencias básicas de pensamiento: organización, tendencia a organizar sus procesos mentales en estructuras psicológicas, y adaptación, tendencia a adaptarse al ambiente. Según Piaget, la organización, asimilación y acomodación podrían considerarse como un tipo de alto equilibrio. Los principales tipos de pensamiento. Primero, el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de las ideas abstractas y universales para aplicarlas en casos particulares. Pensamiento inductivo no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Pensamiento analítico crea piezas de información a través de una unidad uniformacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan entre sí estos fragmentos. Pensamiento lateral o creativo. Se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante cuestionamiento de las normas, que desde un principio parecen ser evidentes. Pensamiento suave se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafórico. Pensamiento duro
Utiliza pensamientos lo más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Pensamiento divergente. Se hablan más dos o más aspectos de una idea y se hablan de posibilidades de mantener esta idea. Pensamiento convergente. Se da un proceso mediante el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí. Pensamiento mágico. Confieren intenciones que no cuentan con voluntad ni voluntad propia. Trastornos o alteraciones del pensamiento. Aquí podemos hablar de la aceleración del pensamiento, la perseveración del pensamiento, la disgregación o incoherencia. Y en alteraciones del lenguaje podemos mencionar los trastornos del curso y el ritmo verbal, los cuales son modificaciones en la intensidad, habla retardada, logorreo, verbigeración, tartamudez, ecolalia y trastornos como glosogalia, incoherencia, etcétera. Delimitación conceptual operacional de inteligencia creativa. Se puede considerar que la inteligencia indica la capacidad de entender y comprender las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Además, se relaciona con la habilidad, destreza y experiencia y con la capacidad de resolver problemas. Para el desarrollo de la creatividad se centra principalmente en el conocimiento y la visión de interactuar. Definición operacional de inteligencia y creatividad. La distinción entre el aspecto procesal y operacional de la creatividad intelectual productivo-creadora se encuentra a tono con la diferenciación entre componentes procesales y operacionales, también con la bien conocida distinción que establece la psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental. Tipos de inteligencia. Encontramos la inteligencia artificial, que es una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus propias emociones y las de las demás personas. Inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1993 por Howard Gardner. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia es como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. Teorías factorialistas clásicas. Iniciamos con el factor G, también conocido como inteligencia general, capacidad mental general o factor de inteligencia general. Es un parámetro indicador de habilidades cognitivas e inteligencia humana. Se refiere a una característica personal eminentemente hereditaria, una propiedad específica del cerebro que varía de un individuo a otro, pero se mantiene estable a través del tiempo. Ahora hablaremos de la teoría de las actitudes mentales primarias. Thurston es considerado uno de los autores más influyentes en el campo de la psicometría. Este autor negaba la existencia de un factor G, al que se subordinarían el resto de capacidades cognitivas. Para este autor, la inteligencia debería ser entendida como un conjunto de actitudes mentales primarias, no reducibles a una única dimensión de nivel superior. Formas de medir la inteligencia. Existen distintos tipos de inteligencia y lo mismo ocurre con los test para medir la inteligencia. Algunos miden lo que se conoce como factor G y otros miden distintos tipos de inteligencia como la inteligencia lógico-matemática, la espacial o la lingüística. El primer test de inteligencia es el de Bill-Simon. Y existen distintas maneras de clasificar los test de inteligencia, pero normalmente estos pueden ser test de conocimiento adquirido, que mide el grado de adquisición del conocimiento de una determinada área. Test de inteligencia verbal, que evalúa la capacidad para comprender y utilizar el lenguaje, entre otros. Conclusiones. No existe solamente una inteligencia, sino que existen muchas otras inteligencias que nos diferencian a nosotros los seres humanos y que no se miden usualmente con los test de inteligencia. Podemos concluir que todos tenemos diferentes habilidades por descubrir y potencializar. La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho, sino un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento. Aquí podremos encontrar las referencias bibliográficas utilizadas para realizar esta presentación. Gracias por llegar hasta el final y espero que esta presentación les haya sido de ayuda. Hasta luego.